Hola, yo soy la doctora Elena Trigo del Hospital La Paz Carlos III del Servicio de Medicina Interna y hoy vamos a hablar del manejo del sangrado agudo, el sangrado activo en pacientes en tratamientos con anticoagulantes de acción directa. Este es un tema de gran interés porque estos fármacos son cada vez más utilizados, cada vez más frecuentes por su perfil de seguridad, pero no es infrecuente que nos podamos encontrar en una situación de urgencias, en un servicio de urgencias o en un hospital, a pacientes que están tratados con estos fármacos y que pueden presentar una situación de sangrado activo moderado, leve o grave, y que tengamos que enfrentar estas circunstancias y tenemos que saber cómo es el manejo correcto de estas circunstancias, ¿no? Para eso vamos a revisar un poquito cuál es el contexto en el que nos podemos encontrar estas situaciones y qué armas y qué herramientas tenemos para trabajar, para manejar estas circunstancias, ¿no? Lo más importante en este caso es conocer cuál es la frecuencia del sangrado para saber a qué nos enfrentamos, y hay diversos estudios que demuestran que los distintos anticoagulantes de acción directa, tanto los inhibidores directos de la trombina como los que tienen acción directa sobre el factor 10 activado, han demostrado en estudios comparativos que tienen tasas de menor sangrado grave en algunos casos, o al menos tasas igual que los antivitamina K, ¿no? Entonces sabemos que con una tasa de más o menos 3,3 pacientes, 3,3 sangrados por 100 pacientes al año, nos vamos a encontrar tasas de problemas de sangrados y vamos a tener que aprender a manejarlos. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy. ¿Qué es lo más importante y cuál es la herramienta más importante que tenemos para enfocar un paciente que viene con un sangrado y que está en tratamiento con anticoagulantes directos? Pues lo más importante va a ser siempre conocer y hacer una muy buena historia clínica. Hacer una historia clínica, conocer la posología, conocer el último momento en el que ha recibido el fármaco, saber cuál de todos los anticoagulantes directos está recibiendo. Eso es muy importante para saber, para poder calcular, debido a la vida media del fármaco, cuánto tiempo a veces tenemos que esperar o en qué momento tenemos que entrar a actuar. Es importante también saber que hay otros fármacos toma el paciente que favorecen el sangrado, y que otros fármacos, no solamente que favorezcan el sangrado, sino otros fármacos que favorecen una mayor absorción del fármaco, del anticoagulante de acción directa, o una menor eliminación, lo cual puede cambiar su concentración media y favorecer indirectamente también el sangrado. En este contexto de una historia clínica bien organizada y con datos muy concretos, tenemos que conocer la vida media de cada uno de estos anticoagulantes de acción directa y poder clasificar el tipo de sangrado. Así que cuando tenemos todo este contexto evaluado, vamos a tener que organizar y clasificar el sangrado en sangrados. Por un lado, vamos a clasificar sangrados graves o potencialmente fatales, y los no potencialmente fatales, que pueden ser leves o moderados. Es en función de eso que vamos a tener una actitud u otra. Os he traído algunas tablas resumen que están disponibles en las guías europeas de la Asociación Europea de Cardiología, y en la que podemos ver distintos aspectos del metabolismo y la absorción de los anticoagulantes de acción directa. Es muy importante saber que en concreto el dabigatran es un fármaco que tiene un aclaramiento renal, hasta en el 80% del fármaco se aclara por vía renal, y eso nos va a permitir manejar el fármaco desde ese punto de vista. Incluso nos va a permitir tener acciones para eliminar el fármaco sabiendo que su aclaramiento es por vía renal. Es cosa que no pasa con los inhibidores del factor 10, que su eliminación el metabolismo es por otra vía, y que normalmente la hemodiálisis y los efectos sobre la función renal no van a ser tan llamativos sobre estos fármacos. Sin embargo, hay fármacos como es el rivaroxaban, que sí que tiene una cierta influencia. La toma de alimentos favorece favorece la absorción del fármaco y mejora, digamos, la concentración del mismo, ¿no? Entonces es importante conocer todos estos matices y conocer fundamentalmente la vida media. En esta otra tabla que tenéis por aquí, tenemos una tabla de vidas medias en las que va disminuyendo cómo se modifica esta vida del fármaco en el organismo en función del aclaramiento de la función renal. Esto es importante en el dabigatran, como ya sabemos, como ya se ha comentado, porque cuando uno mantiene una función renal estable, una función renal normal, por encima de 60 mililitros minuto, que es el aclaramiento normal, su vida media va a ser entre 12 y 14 horas. Esto significa que en ese tiempo, en ese periodo, probablemente el efecto del fármaco pueda irse revirtiendo de forma natural, sin necesitar a veces ninguna intervención, cuando el sangrado no es un sangrado grave.
Vemos que el edoxaban y el rivaroxaban prácticamente no se modifican con la función renal, y del apixaban no hay datos concluyentes ahora mismo al respecto. Entonces, llegados a este punto, conociendo la biodisponibilidad, conociendo el metabolismo y teniendo una muy buena historia clínica, vamos a clasificar los sangrados y utilizamos definiciones un poquito para poder encasillar qué sangrado pertenece a qué grupo. Y entonces tenemos los sangrados graves o no fatales y los potencialmente fatales, y en los no fatales tenemos sangrados leves, que desde la evidencia de sangrado de una escasa cuantía y que no tenga una repercusión hemodinámica ni clínica importante en el paciente, un sangrado moderado en el que tiene una relevancia clínica, que puede tener una repercusión hemodinámica que es fácilmente salvable o que con una intervención de soporte suele ser suficiente. Y después hay que intentar valorar estos casos en los que puede haber un sangrado externo con afectación de las extremidades versus un sangrado interno en el que nos puede obligar a plantearnos una intervención quirúrgica inmediata, o cuando se trata de un sangrado intracraneal ya pasaríamos a lo que consideramos sangrados graves o potencialmente fatales. Estos sangrados graves son aquellos que conducen a la muerte, que precisan transfusión de 2 o más concentrados de hemáties y, como estábamos comentando, sangrado cerebral, intraespinal o retroperitoneal, que puede hacernos plantear siempre la necesidad de una intervención quirúrgica urgente. En este formato de comparativo que vais a poder ver en pantalla, tenemos, digamos, 2 pasos de actuación de cómo tenemos que enfrentarnos a un sangrado por este tipo de anticoagulantes directos en la clasificación que comentábamos. Cuando estamos ante un paciente con un sangrado leve moderado, los primeros pasos que vamos a realizar, y luego cuando tenemos una situación grave. Entonces, comparativamente, son pasos muy similares, solo que vamos a diferenciar desde los inhibidores directos de la trombina, como es el dabigatran, a los inhibidores del factor 10A, que es apixaban, edoxaban y rivaroxaban. Lo primero, en cualquier caso, va a ser siempre la historia clínica, como hablábamos. Vamos a calcular la función renal en el momento agudo, en el momento del sangrado, y siempre es bueno conocer cuál es la función renal basal del paciente si se tiene la posibilidad. Además, habrá que conocer también los tiempos de coagulación, que muchas veces están alterados y que nos permite estipular y nos permite establecer, digamos, de alguna manera, la intensidad de anticoagulación que está recibiendo el paciente. En el caso de dabigatran, que tiene una eliminación por vía renal, como ya habíamos comentado, es fundamental mantener una buena diuresis, una diuresis adecuada. Incluso a veces nos va a obligar a realizar lo que es una reposición de fluidos, una expansión de volumen y a forzar la diuresis. En ambos casos, en los dos tipos, en los dos grupos de anticoagulantes directos, también vamos a plantearnos hacer medidas de hemostasia local cuando un sangrado sea un sangrado externo al que tengamos acceso. Y además, en función de la anemización o de los parámetros que vayamos viendo analíticamente, hay que plantearse la reposición y transfusión de hemoderivados, concentración de hemáties con indicaciones estándar, y las plaquetas solamente transfundiríamos plaquetas por debajo de cifras de 60.000 plaquetas o menos. Se puede valorar utilizar plasma fresco congelado, pero no como un antídoto per se, sino como un espesor plasmático, como una medida de soporte. Y además podemos utilizar otros tratamientos adyuvantes, como es el ácido tranexámico, que normalmente se utiliza en dosis única de 1 gramo, aunque esto no está claramente demostrado en otros, la indicación no está estudiada en ensayos clínicos controlados, pero sí que se postula que es una medida y que es un fármaco que en un momento de urgencia puede plantearse su uso cuando estamos delante de un sangrado y no disponemos de otras herramientas. En el caso del dabigatran, es importante saber que una de las herramientas más potentes que tenemos siempre para el uso de intoxicaciones o sangrados por dabigatran va a ser la hemodiálisis, visto que se elimina por vía renal. Entonces, desde que tenemos disponible un antídoto específico para dabigatran, habrá que plantear cualquiera de las dos opciones, o incluso las dos en el caso de un sangrado de mucha intensidad. Aquí estamos ya pasando de esos casos de sangrado leve a sangrado más moderado, o que incluso pueden tornarse sangrados fatales. Cuando esté disponible el antídoto específico, que se llama idarucizumab, que ahora hablaremos de él, habrá que plantearse su uso, y siempre combinado o no, según el contexto, con
una intervención con hemodiálisis en el momento agudo, en el que siempre hay que poner en la balanza el riesgo de sangrado por el punto de punción cuando se vaya a coger el acceso venoso para la hemodiálisis versus el uso del antídoto si está disponible para evitar esos efectos secundarios, o sea, esas complicaciones de la hemodiálisis respecto al beneficio que nos puede dar, ¿no? Digamos que en este contexto, estas dos líneas paralelas en los distintos grupos con el matiz de la hemodiálisis y del antídoto específico de dabigatran en el grupo de los inhibidores directos de la trombina. Cuando nos planteamos un escenario en el que estamos hablando de un sangrado leve, un sangrado grave o potencialmente fatal, ahí es cuando vamos a tener que plantearnos todas las medidas que hemos hablado anteriormente, y además es cuando empiezan a jugar un papel específico los antídotos diseñados para cada uno de estos grupos de anticoagulantes directos. El idarucizumab, que en este momento está aprobado por la FDA y desde el 2015 por la Agencia Europea del Medicamento, es un fármaco que no precisa un ajuste de función renal. La dosis recomendada es de 5 gramos en dosis única, aunque la presentación suele ser de 2,5 gramos y se hace una infusión de 2,5 gramos diluida a pasar en 5 minutos y separados 15 minutos, una segunda infusión hasta una dosis total de 5 gramos. Esto es la indicación en ficha técnica y solamente en algunos casos concretos en los que prevé que el sangrado puede tornarse potencialmente fatal o que se prevé que puede haber un resangrado significativo, se puede plantear una segunda dosis de 5 gramos separados, así como hablábamos en 2,5 y 2,5 gramos de infusión endovenosa. En este caso, este es el único antídoto específico que está aprobado ahora mismo para su uso en este grupo concreto de anticoagulantes de acción directa. Si no está disponible el idarucizumab, que su nombre comercial en este caso es Praxbind, hay que considerar la hemodiálisis siempre, como hablábamos, con esa balanza de beneficio-riesgo a la hora de canalizar todos los accesos venosos y eliminar el fármaco para disminuir el sangrado que puede ser potencialmente fatal. En el caso de los inhibidores del factor 10A, no hay ningún antídoto específico actualmente aprobado, pero sí que hay varios antídotos en marcha en estudio de los que ahora comentaremos algo. Por último, como añadido a este manejo de un sangrado potencialmente fatal, cuando no tenemos disponibilidad de antídotos directos, o sea, antídotos específicos, habrá que plantearse el uso de antídotos no específicos, pero que pueden tener un papel y pueden jugar un papel útil en este tipo de sangrados, como puede ser el uso del complejo de la protrombina humana, o el complejo protrombínico activado, o en el caso de no tener disponibles los previos, el factor 7A recombinante. Siempre siendo prudentes, porque hasta el momento la evidencia clínica en el uso de estos antídotos no específicos es escasa y se postula que pueden tener un papel, que pueden ser útiles, pero no hay ensayos clínicos controlados efectivos que nos demuestren que realmente pues, son efectivos para revertir el papel y el efecto de estos anticoagulantes de acción directa. Es importante también tener en cuenta que todos estos antídotos, específicos o no específicos, pueden generar eventos trombóticos después de su uso en plazos entre 30 y 90 días, y eso está ahora mismo en estudio. Dado que los antídotos específicos están jugando un papel muy relevante y actualmente están en estudio, he querido traeros una tabla resumen de lo que tenemos disponible hasta el momento, de los antídotos que tenemos en el mercado, de los que disponemos para tratar cualquiera de estos sangrados por distintos grupos de fármacos, ¿no? El idarucizumab, que ya hemos hablado bastante de él, es solamente activo frente a dabigatran. Sin embargo, andexanet alfa, que es una molécula recombinante del factor 10A, lo que utiliza es, mediante un mecanismo de competitividad de alta afinidad con los inhibidores directos del 10A, rivaroxaban, edoxaban y apixaban, consigue revertir el efecto. Actualmente es un antídoto que está en estudios en fase 4. No está aprobado todavía para su uso en la clínica. La pauta que se utiliza es un bolo más una perfusión de entre 1 y 2 horas después del bolo, y de momento no se conocen bien o están en estudio qué efectos protrombóticos puede tener a corto o a medio plazo, en 30-90 días, que es lo que se está viendo en otros estudios y en otras moléculas. Y por otro lado tenemos que conocer también el ciparantag, que es una molécula también conocida como
aripacine o el PER 977. Esta es una molécula que está en estudio, una molécula sintética y que se postula como el antídoto universal porque tendría a priori efecto sobre todas las moléculas y sobre todos los anticoagulantes de acción directa, incluso sobre algunas heparinas como el fondaparinux, heparinas de bajo peso molecular, incluso las heparinas no fraccionadas. De momento están estudios precoces, la posología está por determinar, es verdad que la infusión es de aplicación intravenosa y de momento están estudios los efectos protrombóticos que pueda tener como un efecto secundario más o menos grave después de su uso. Recientemente se ha visto que el hidaruzumab, que hablábamos al principio, también puede tener efectos protrombóticos en los 90 días después de su uso, pero en tasas muy bajitas, entre el 3 y el 6%, dependiendo de qué grupo de pacientes estemos hablando, y si estamos hablando siempre en casos de sangrado potencialmente fatal, que es en el que a priori tienen su indicación más estable. Este es un esquema, aquí os vamos a dejar un algoritmo, un esquema resumen en el que vais a ver por pasos, según clasificamos el sangrado, todas las opciones terapéuticas y de manejo de las que hemos ido hablando hasta ahora. Desde el sangrado leve, en el que probablemente el tiempo sea nuestro mejor antídoto, dado que la vida media de estos fármacos es corta, hasta la evaluación de cuando tenemos que hacer una intervención quirúrgica o una hemostasia local, a plantearnos terapias como la hemodiálisis, terapias como una cirugía urgente o una endoscopia para controlar el sangrado, más el uso de antídotos directos o específicos y no específicos según la disponibilidad en el centro. Vamos a hablar 2 segunditos de una situación en la que también nos podemos encontrar y que puede favorecer, que puede producir un sangrado por anticoagulantes directos, que es la sobredosis por estos fármacos. Esto es un contexto, sobre todo, en el que nos podemos encontrar un paciente en el que toma una dosis excesiva de cualquiera de estos fármacos, o bien de forma intencionada o bien de forma accidental, o porque de forma intercurrente, de forma aguda, ocurre una situación clínica que por alguna circunstancia, como puede ser el empeoramiento de la función renal, favorece el acúmulo del fármaco y favorece la concentración del mismo, lo cual puede, en un momento dado puntual, favorecer el sangrado. En este contexto de sobredosificación o sobredosis de anticoagulantes de acción directa, nos planteamos, es muy importante conocer, como hablábamos al principio, el momento de la última dosis, la posología global y la indicación del fármaco, y vamos a tener que valorar con una analítica, ver si ha habido un sangrado e intentar detectar si el sangrado activo, aunque no tenga una repercusión clínica importante, y si hubiera sangrado nos trasladamos al manejo y al algoritmo del que ya venimos hablando durante todo este tiempo, y después, si no hay sangrado, lo más importante en este caso, y como venimos hablando todo este rato, es que el tiempo es probablemente la mejor estrategia, es la estrategia del wait and see, que es vigilar, esperar y ver. Es la mejor estrategia para esperar a que se reviertan sus efectos, probablemente sin tener que intervenir en ningún caso. Cuando la ingesta del anticoagulante ha sido muy reciente, se puede valorar el uso de carbón activado, si ha sido en las últimas 2 horas, para disminuir la absorción del fármaco. Bueno, pues después del resumen que hemos hecho del manejo del sangrado con anticoagulantes directos, los mensajes que me gustaría que nos lleváramos para casa es que el uso de una muy buena historia clínica con un buen registro de las últimas dosis, un buen registro de la pauta del anticoagulante que está tomando el paciente y una buena evaluación clínica inicial nos permite hacer un buen manejo de la situación de sangrado. Además, es siempre recordar que el tiempo va a ser nuestro mejor antídoto en los casos leves o sangrados moderados que no tengan una importancia clínica o que no afecten directamente de forma grave al paciente, y solamente en los casos graves tenemos que tener siempre en cuenta que el puzzle que tenemos que tener en la cabeza tiene que ser un puzzle que integre medidas físicas, medidas de transfusión y antídotos o bien directos o específicos combinados con antídotos no específicos según la disponibilidad que tengamos a mano.